Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. El día de hoy vamos a desarrollar la primera sesión en línea de la transversal de comunicación. Recordemos que estamos en la fase planeación. En la actividad de proyecto vamos a estructurar plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Como les mencioné, hoy es nuestra primera sesión en línea de esta transversal, por ende vamos a aperturar la competencia, desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Revisaremos el cronograma de actividades de aprendizaje, hablaremos de la evidencia video de la comunicación como expresión humana, tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase de planeación inició el 9 de abril del 2025 y termina el 12 de noviembre del 2025 con una duración de 1.200 horas. Para esta competencia vamos a trabajar el material de formación comunicándonos y argumentando. Este es nuestro cronograma en donde vamos a tener solamente dos evidencias, ¿listo? Es decir, dos actividades. La primera es el video de la comunicación como expresión humana, que empieza el 11 de septiembre, es decir, ya inició, y finaliza el 25 de septiembre. Y la segunda es el informe de creación de contenidos comunicativos, que inicia el 25 de septiembre y termina el 9 de octubre. Aquí es importante que tengan en cuenta que este informe solo se puede entregar cuando hayan entregado y aprobado el video. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar ya como tal de la comunicación. ¿Listo? Pues hablar de comunicación es hablar del ser humano como un ser social y como un individuo que está estructurado en su historia, su cultura, su genética y que a su vez configura la forma de percibir y relacionarse con el mundo. Dentro de la comunicación, pues esta tiene una naturaleza. Todos los procesos comunicativos han pasado a un segundo plano pues gracias a distintas barreras que se han empezado a evidenciar. Todo esto ha ocasionado que el desarrollo del lenguaje y de la lectura, es decir, escribir y leer, desde edades tempranas pasen a ser necesidades de un segundo orden o que están en un segundo plano. Pero nosotros debemos tener presente que en el correcto crecimiento integral, este se va a componer una buena lectura, una oratoria y una escritura, ya que estas son necesidades de primer orden en el ámbito profesional. ¿Listo? Entonces, aunque ahora están digamos que tan llevadas a un segundo plano, en un ámbito profesional se vuelven realmente unas habilidades de primer plano de vital importancia para poder tener un éxito profesional. Entonces vamos a encontrar los procesos de la comunicación. Estos procesos comunicativos pues son sensibles al cambio, debido a la influencia del medio en el que está el individuo, ya que esto va a permitir reconocer el proceso comunicativo, su rol y la responsabilidad que tiene en este. La comunicación requiere siempre de dos interlocutores que van a ser partícipes en este proceso de la comunicación. El primero es el comunicador o emisor, de quien va a partir la información, y el segundo es el receptor o comunicador, que es quien la recibe. Si éste reacciona en la misma dirección, pues se va a convertir en comunicador y así sucesivamente hasta que tenemos la comunicación completamente formada. También vamos a tener unos contextos comunicativos y unas actitudes frente a la comunicación. Debemos saber que en los procesos comunicativos siempre va a variar la forma en la que se emite el mensaje o en la que se responde a ese mensaje. Basándonos en el contexto interactivo del individuo, puede ser laboral, social, familiar, personal, ya que pues según el nivel de confianza que tenga la cultura organizacional, familiar o social, se va a condicionar no solamente la expresión literal del mensaje, sino también la forma en la que se va a emitir ese mensaje. Es por esto que el individuo puede asumir actitudes bien sean pasivas, agresivas o asertivas. En una actitud pasiva, la verdad esta se asume cuando nos quedamos callados ante alguien que nos está maltratando, ¿sí? O nos sumamos a la opinión de otra persona o a la tesis de otra persona, así nosotros no estemos de acuerdo. No creemos en nuestros conocimientos y siempre nos vamos a dejar llevar por lo que digan los demás. Esto nos vuelve pasivos. En la actitud agresiva, asumimos esta actitud
cuando desde nuestra cultura, es decir, desde nuestra crianza y la forma en la que percibimos al otro, siempre pensamos en la violencia como un recurso vital para solucionar los problemas o para sortear situaciones que sintamos que de pronto van en contra de nuestra lógica. Y finalmente tenemos la actitud asertiva, que frente a la comunicación pues va a denotar contundencia enmarcada en el respeto por el otro desde la demarcación de límites en la relación. Aquí pues implica tolerar lo que nos parece intolerable sin la expectativa de que el otro también sea tolerante. Esto nos va a llevar a tener tranquilidad con nosotros mismos y con la otra persona. También va a implicar gestión de emociones y por tanto nos va a llevar a tener una buena inteligencia emocional. Una persona asertiva se da el tiempo de pensar, sentir y actuar a la vez que sin aferrarse a los impulsos va a aceptar y a comprender la diferencia que puede tener con la otra persona. Luego llegamos a la comunicación verbal y no verbal. Listo, recordemos que todo el cuerpo habla prácticamente. Y aquí la comunicación verbal es la comunicación no verbal, perdón, es la que más se utiliza por el ser humano, teniendo en cuenta que, como les digo, todo comunica y que se va a encontrar marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto en el que estemos interactuando. Dentro de esta comunicación verbal y no verbal, pues encontramos la comunicación kinésica y proxémica. Lo kinestésico hace relación con los movimientos de nuestro cuerpo, nuestra expresión facial, la sonrisa, si tenemos contacto visual, qué postura tenemos, la altura, el peso, todo esto es kinestésico. Proxémico es el límite de espacio que tenemos con el otro, ¿listo? Es decir, nuestro espacio personal, qué tan marcado está por el individuo, es decir, por nosotros o por la otra persona. Si hay mucha confianza, vamos a estar más cerca. Si somos completamente desconocidos, pues va a haber una distancia importante mientras tenemos la comunicación. Y finalmente tenemos el paralingüístico, que son esos aspectos vocales de un mensaje como el llanto, la risa, el tono de la voz, cómo le fluyen las palabras. Y aquí pues se puede uno combinar lo verbal con lo no verbal. Dentro de esta comunicación verbal y no verbal, también encontramos la expresión y la voz como una herramienta. La voz es la principal característica de la comunicación verbal. Siempre se debe expresar de una manera tranquila y segura cuando estamos hablando, de manera que se adecue a la situación en tiempo, modo y lugar. Debe ser audible, qué pena. Debe expresar el mensaje de manera adecuada, empática y agradable. Y finalmente, llegamos a una parte importante que es escuchar con los sentidos. La oratoria no solamente se puede simplificar al proceso del habla, ya que pues hablar va a implicar también escuchar de manera activa, lo que a su vez pues va a requerir activar todos los sentidos en este ejercicio y así poder leer la emoción del otro, conectarnos con sus necesidades y con sus lógicas y aceptar la diferencia para poder tener una buena conversación. Entonces, en la pantalla van a ver una imagen que nos dice unas estrategias para mejorar la escucha. Entonces, lo primero es prestar atención, concentrarnos en lo que nos están diciendo. Lo segundo es evitar juzgar. ¿Listo? Cada uno de nosotros va a tener sus propias creencias, sus propios juicios y debemos intentar ser muy imparciales. Tercer punto, tranquilizar siempre la mente. Si nuestros pensamientos se van de un lado a otro, pues tenemos que procurar traerlos nuevamente a la conversación. Cuarto punto, no dar consejos. Antes de dar un consejo, primero preguntemos si la persona está buscando un consejo realmente o solamente quiere que lo escuchemos. Quinto, no interrumpamos. Evitemos mostrar que nuestro tema es más importante que el que estamos escuchando. Sexto, guardar silencio. El silencio nos va a ayudar a la concentración y a favorecer la calma. Séptimo, fijarnos en el lenguaje corporal. Acá es donde yo les decía, revisemos cómo es el lenguaje corporal de la otra persona, pues nos va a decir más que las otras palabras. Está cerca, está incómodo, cómo es su cara, está muy feliz, para nosotros saber también cómo abordar esta conversación. Y finalmente, confirmar lo escuchado. Haga hacer un pequeño resumen de la conversación, confirmando lo que hemos escuchado para así poder decir que tuvimos una comunicación efectiva. Luego llegamos a una parte también muy importante de la comunicación, que es el discurso oral,
y dividido en charla y exposición, como los podemos conocer. Nosotros acá debemos tener en cuenta el auditorio y la metodología que vamos a implementar. De esta manera es que le vamos a dar la importancia que se merece este discurso. Aquí vamos a tener en cuenta variables como la postura corporal, la voz, la conexión que tenemos con el auditorio, el dominio que tenemos del tema. Y claramente, pues entre charla y exposición hay un par de diferencias. La charla va a ser un encuentro informal en donde nosotros vamos a conversar sobre un tema en específico y el orador va a involucrar a los participantes. Mientras que la exposición es algo que sí requiere formalidad, que requiere un dominio especial del tema y necesita ayudas audiovisuales. Sin embargo, ambas van a requerir de 3 momentos específicos. Primero, el alistamiento, segundo, el desarrollo y tercero, la evaluación. Es así cuando llegamos a las habilidades de un comunicador eficaz. Aquí podemos decir que una comunicación es realmente efectiva si consigue los fines que se propone y que dentro del comunicador hay 4 factores capaces para llevarlo a cumplir esos fines que se ha establecido. La primera son las habilidades comunicativas, que son hablar y escribir, que son codificadoras, y leer y escuchar, que son decodificadoras. Y finalmente, pues poder reflexionar o edificar ya un pensamiento. La segunda son las actitudes. Aquí diferenciando las que se tienen hacia sí mismo, son las referentes al tema o al asunto que se está tratando y las actitudes que tenemos hacia el receptor. La tercera es el nivel de preparación. El grado de conocimiento que el comunicador posee sobre el tema va a afectar de manera, bien sea positiva o negativa, la receptividad del mensaje. No podemos comunicar con efectividad un asunto sobre el cual no conocemos nada o no sabemos nada, o sobre un tema del que sabemos demasiado sin emplear las habilidades comunicativas necesarias para hacernos entender. Y finalmente tenemos el sistema sociocultural. Estos pues no se comunican de la misma forma, personas que son pertenecientes a una clase social diferente, por ejemplo, y mucho menos si pertenecen a culturas diferentes, entonces también debemos tener esto presente. Así llegamos a nuestra guía de aprendizaje, en donde vamos a desarrollar el video de la comunicación como expresión humana. Nos dice, el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta evidencia busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video se exprese una situación problemática del entorno profesional o área de formación y que conlleve la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución, flujos de información inadecuados en diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Por favor, tenga en cuenta la siguiente estructura. 1. Piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Segundo, elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto científico, técnico o narrativo. La mayoría de ustedes va a utilizar un texto narrativo, ¿listo? Ojo, este escrito no es un informe. Acá quiero que me cuenten, ¿sí? La problemática, qué es lo que identifican en esa problemática. No quiero introducción, desarrollo, objetivos, no. Quiero un escrito donde me cuenten la situación problema y el video donde también me estén contando esa situación problema. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice? Luego, mediante un video, exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar, justificar el tipo de texto que eligió. Si ustedes van a trabajar un tema científico técnico, pueden utilizar un texto científico técnico. ¿Listo? Pero al finalizar me dicen por qué escogieron o un científico técnico o un narrativo. ¿Listo? Para finalizar, elaboré una síntesis del escrito en la cual relacioné los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Que deben entregar un PDF donde está el escrito y un video. ¿Listo? En ambos se debe hablar de la situación problema. Ojo, aquí lo aclaro acá. No quiero escritos en los que me estén explicando qué es la comunicación, qué es el receptor, qué es el emisor. No. Quiero una situación, problema de su contexto laboral, familiar, personal, lo que sea. ¿Listo? Donde ustedes identifiquen un problema de comunicación. Espero que eso esté claro.
Pues en este momento pasaríamos a un espacio de dudas e inquietudes, pero teniendo en cuenta que no contamos con la participación de ningún aprendiz, daremos por finalizada la sesión. En unos minutos será cargada la grabación a la ficha para que tengan acceso a ella, tengan acceso a toda la información y recuerden que mañana estoy disponible de 11 de la mañana a 12 del día para atender sus dudas e inquietudes y en 8 días nos volvemos a ver a las 2 de la tarde. Les agradezco mucho la atención, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.